podemos retomar la prédica en el Evangelio de Mateo y continuar versículo por versículo, texto por texto, libro por libro, capítulo por capítulo, como nos gusta, como nos hará, como le dice Pablo a Timoteo, que coja cada versículo, cada palabra y lo divida y lo exponga y lo presente. Esa es la forma que nos gusta, que nos agrada predicar. Eso es lo que se llama exposición, mensaje expositivo. Eso es lo que la gente necesita. Lo que dice la palabra de Dios, no otra cosa, no nada cambiado, no nada adulterado. Lo que en realidad Dios quiso decir. ¿Ok? Esa es la única razón por la que yo me paro aquí. Porque Dios nos llama a algunos a hacer, como llamó a Timoteo, a dividir la palabra de Dios, a estudiarla, a presentarla. Y hoy comenzamos un nuevo capítulo de Mateo. Y el capítulo que comenzamos es un capítulo caracterizado porque en él se desata o comienza a manifestarse y el odio, la crítica, la manifestación negativa en contra del Señor Jesucristo, en contra de lo que estaba haciendo, de lo que había venido a hacer, en contra de los milagros, en contra de sus actitudes, de sus cosas, de las cosas que hacía mientras cumplía su ministerio aquí en la tierra. Allí en el capítulo 12 de Mateo, que es el que comenzamos hoy, los primeros 14 versículos, vamos a tener dos cosas que le suceden al Señor, o dos manifestaciones de rechazo. Las manifestaciones de rechazo a Jesucristo se dejaron ver aún desde que Jesucristo era niño, ¿verdad? Herodes quiso matarlo cuando todavía no tenía 2 años. ¿Recuerdan ustedes? Y el rechazo, una vez que comenzó su ministerio, se hizo más grande, se hizo más atrevido, se hizo más notable. Y no tenemos que llegar al final de sus días para que veamos a personas rechazándolo de manera tal que ya querían matarlo. Los planes eran matarlo, ¿ok? Ahora bien, ¿matarlo por qué? Porque enseñaba una doctrina diferente, porque enseñaba cosas que no eran lo que pensaban los religiosos. Y hay un detalle interesante en el rechazo a Jesucristo, que es que venía fundamentalmente de los llamados religiosos. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos en que a los cristianos, a los que predican la palabra de Dios, se les quiere tapar la boca. Y de hecho lo han logrado. Hay muchas maneras de tapar la boca al que predica lo que dice la Biblia. Y una de ellas es el miedo, una de ellas es la amenaza de que le están sembrando odio, la crítica de que la Biblia es muy estricta, la Biblia incita al odio, al rencor. Déjenme serle honesto, a mí no me importa lo que digan de mí. De mí pueden decir lo que quieran, yo no soy ni remotamente perfecto. Pero cuando ataquen a algo de lo que dijo Jesucristo, alguien tiene que responder. Se supone que sean los cristianos. También quiero decirles que presten atención porque viene de los llamados religiosos, especialmente los ataques a las cosas que dijo el Señor Jesucristo. Siempre las cosas empiezan de esa manera. Lo hemos visto en el tiempo en que hemos vivido como cristianos aquí en la tierra, ustedes a veces, muchos de ustedes más que yo, pero en los años que yo he vivido de cristiano, he visto que todo empieza por un comentario. Yo no creo que lo que dice el pastor, lo que dice el pastor que dice la Biblia es lo correcto. Yo no creo que sea lo que en realidad digan las Escrituras. ¿Está lloviendo? Yo no veo la boca. ¿Está lloviendo? Olvídalo. Yo no creo que el pastor está hablando la verdad. Y por ahí empiezan las cosas. Hay veces que hay hermanos que con muy buena intención nos dicen, pastor, no menciona religiones. Y yo creo que es verdad que mencionar religiones muchas veces hace que la gente se espante, que la gente se aviente, que la gente se cree un malestar. Pero nada se va a poner bueno si primero no se pone malo. Nadie sale del error si primero no le dicen eso
eso está incorrecto. De hecho, el Señor Jesucristo se enfrentó a los religiosos, los llamó nombres, le llamó fariseos, eso es lo que eran, algunos le llamó seduceos, a otros le llamó, en el resto de la escritura vemos como Pablo habla de los cretenses, de otros tipos de religiones. En el Antiguo Testamento se habla por nombre de los que seguían la religión de Baal, de la religión de otras religiones, de Balaam, y se mencionan la religión. ¿Okay? En estos días estamos viviendo las consecuencias de no llamarle a su nombre las cosas por su nombre. Ahora, la persona que oye tiene que estar clara de que esto se hace por amor y que Cristo y Dios, Dios lo hace por amor que tiene por los seres humanos. Que los seres humanos no vivan en el error. Y los cristianos debieran seguir la norma de Cristo. A lo que es negro decirle negro, a lo que es blanco decirle blanco, a lo que es azul decirle azul, cada cosa por su nombre. Yo no sé si han estado pendientes de las noticias de lo que pasó en Francia, y nadie quiere llamar por su nombre a una religión que es falsa, que predica el odio a aquel que no cree lo que ellos creen, y es la razón de todo. Fíjense ustedes, manifestaciones en Francia. Aquí, cuidado, no hay nadie que se le ocurra llamar en la televisión, en la radio, el nombre de la religión y decir que los islámicos, no, eso es una religión de paz. No mencionar eso, porque va a ser peor. En Francia, estaba mirando la foto de las manifestaciones en Francia, y son la gente en las calles sin decir nada. Tú no sabes por qué están en las calles. Tú sabes que mataron una pila de gente, pero no hay un cartel, no hay nada, cuando más la libre expresión. ¿Y de dónde viene eso? La solución es ir a la raíz del problema y decirle, la gente que piensa así, hay que enseñarle que están mal. Hay que decirle al islámico, no se resuelve matando a los demás. No se resuelve, eso es una religión falsa. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. El Cristo que ustedes creen no es el Cristo de la Biblia. El Dios que ustedes creen no es un Dios que preconiza eso. No, nadie se atreve. Tienen un temor horrible. Yo no quisiera que entre nosotros existiera ese tipo de personas. Lo vemos. Personas que tienen temor de decirle las cosas por su nombre. Jesucristo nunca tuvo miedo de decirle las cosas por su nombre. Le costó la vida. Le costó desprecio, le costó crítica, le costó que planificaran matarlo. No lo lograron hasta que él no quiso, hasta que no llegó un momento de la cruz, hasta que no se cumpliera el plan establecido por Dios. Pero fíjense ustedes en este capítulo cómo empieza ese desdén, esa crítica directa, personal, en la cara, sin medida, para de esa manera ir alimentando el odio. Y venía de los religiosos, los falsos religiosos. La posición que le dio el hermano, la verdadera, hay una verdadera religión. Bueno, que se resume en visitar a los huérfanos, a la viuda, y mantenerse limpio, sin mancha del mundo. O sea, que no todas las religiones son verdaderas, ¿verdad? Si hay una verdadera religión, el resto son falsas. ¿Ok? Usted escoge la que usted quiere. No quiere decir que sea verdadera la que usted escogió. Ahora, yo creo que la de Jesucristo es la verdadera. O de lo contrario, Jesucristo es un mentiroso. Él dijo, yo soy la verdad. ¿Ok? Miren lo que dice ese versículo, porque el versículo 12 es el comienzo de la crítica desmedida, de la persecución de alguna manera, primero verbal, porque siempre empieza así, primero verbal y después abierta y desenfrenada, alimentando odio y odio hasta odio de muerte. Dice así el capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado. Se caminaba, ¿ok? No se iba en carro, iba caminando, iba haciendo su ministerio, iba con los discípulos y por tanto iba caminando. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos, no importa que sean judíos, dentro de los judíos eran una falsa religión. De hecho, el judaísmo ya es una falsa religión. Desde el momento que llegó Jesucristo ya pasó la función del judaísmo. Aunque fue en un momento una verdadera religión, ya no lo es.
Y esto no es antisemitismo, esto no es en contra de los judíos. Nosotros no atacamos al pueblo judío, como no atacamos a ninguna religión. Pero ya pasó su función, ya pasó su labor como religión. Se espera que el judío reciba a Cristo. Y si no, Dios va a lidiar con ellos de una manera diferente, porque a pesar de ser falsa religión, siguen siendo pueblo de Dios. Esa es la diferencia. Viéndolo los fariseos, le dijeron: aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. ¿Qué cosa no es lícito? ¿En qué se basaban ellos? En la ley. ¿Qué ley? La ley religiosa, la ley del Antiguo Testamento. Mas él les dijo: no habéis oído, no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, y cómo entró en la casa de Dios y comió del pan de la propiciación, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino solo los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los que inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y partiendo de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había un hombre que tenía seca una mano. Seca quiere decir una mano paralizada, una mano que perdió su función, y por tanto cualquier órgano que pierde su función se pone raquítica, ¿ok? No sabemos exactamente la enfermedad, pero era una mano inutilizada completamente. Y le preguntaron para acusarle diciendo, fíjense la intención, para acusarle diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Otra cosa en contra de la ley que ellos creían, ¿ok? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un pozo en sábado, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer bien en sábado. Entonces Jesús le dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Entonces salieron los fariseos y tomaron consejo contra él de cómo le matarían. Pastor, pero si eso es un comentario. El odio religioso es peor que cualquier odio. Empiezan criticando lo que dijo Jesús hasta que desean matar. Así fue con Jesús y así es con cualquier seguidor. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Padre, que tú me escondas debajo de tu sangre, que mires a mí, solo veas esa sangre preciosa para poder exponer tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, déjame aclararle algo. No vamos a hablar del sábado, no vamos a hablar de si es bueno reunirse el domingo, el sábado, si es correcto. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Detrás del tema del sábado está escondida la persecución que comienza del Señor Jesucristo. De hecho, para quitarlo del frente, del medio de nuestra prédica, el miércoles conversamos acerca de qué día era el correcto reunirse, por qué era sábado la ley, por qué no nos reunimos ya los sábados, y todas esas cosas que tienen que ver con legalismo y con días de reunión, que el Señor dice que no es importante porque eres el Señor de todos los días. Hay una razón para reunirse, hay una razón para congregarse. El mismo Señor dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De manera que hay que congregarse, sea el día que sea. Pero ese no es el tema. El tema aquí es la abierta disposición de los religiosos de comenzar a atacar a Jesucristo por las cosas que Jesucristo decía y hacía. Y esto aplicable, muy bien aplicable a los días de hoy. Como nosotros, si no nos atacan y nos critican es porque no decimos ni lo que pensamos, no decimos lo que creemos. A veces creemos en algo, no lo defendemos. A veces no lo defendemos por temor o porque no sabemos defenderlo. La apologética cristiana es una realidad, una doctrina. Dios nos llama a defender lo que creemos, a defenderlo con mansedumbre, pero a defenderlo con firmeza también. Nosotros estamos llamados a decirle a la gente: eso no es verdad, eso no es religión verdadera. Pero, no se ofende, se van a ir. No. El propósito no es que se vayan, el propósito no es que se ofendan. Pero bueno, hay gente que se ofende de todas maneras. Los religiosos, aquí en la Biblia, todos los religiosos se ofendieron. Todos, siempre se ofendieron cuando Jesucristo no respondió. El hecho de que Jesucristo haga lo que hace, se le enfrente, los critique, les devuelva con respuestas contundentes a sus críticas, no hizo que ellos se ablandaran. Al contrario, dice que a pesar de lo que hizo Jesús, comenzaron a pensar en cómo matarlo. Pero vayamos por partes. Primeramente quiero compartir con ustedes, ahí en el comienzo de ese capítulo, los ataques religiosos al Señor Jesucristo.
vamos a ver en todo el Nuevo Testamento que los ataques son disímiles y de todo tipo. Ataques que, como les decía, fueron increcientes, fueron en aumento hasta llegar a decidir matarlo, venderlo y matarlo, y que fuera muerte cruenta y muerte de todo. Claro que todo esto estaba escrito, pero también nos enseña a nosotros que aquellos que sigan a Jesucristo van a recibir ataques religiosos, y que la posición de nosotros tiene que ser la misma que la de Jesucristo. Rebatir, defender, pero hay que hacerlo como lo hizo el Señor Jesucristo. Y primeramente y sobre todas las cosas, con amor. Porque ese es el propósito del Señor Jesucristo. Ok, los ataques religiosos al Señor Jesucristo, vamos a ver en esta porción directamente los ataques. Como les decía, si usted me ataca a mí, en eso no hay ningún tipo de problema. Nunca va a haber odio de mi parte, nunca. Usted no va a decir nada de mí que me ofenda, nunca de mí. Pero atacar las cosas del Señor Jesucristo, yo las voy a defender. Eso va a hacer que usted me coja más odio todavía a mí, si usted me empieza a atacar. Ahí sí no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Yo me aprendí muy bien que primero hay que agradar a Dios y después a los hombres. Los hombres hay que amarlos, pero no tiene nada que ver con agradarle. Muy importante, ¿ok? Los ataques religiosos al Señor Jesucristo fueron especialmente de dos maneras. Dependiendo de la situación. En muchos casos fue de manera espontánea. Jesucristo no estaba haciendo nada, Jesucristo no estaba diciendo nada, Jesucristo estaba viviendo como uno más, como un habitante más de la región, como un habitante más de aquella parte del mundo, y sin embargo comenzaron a atacarle. Miren ustedes lo que dicen los versículos 1 y 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado. ¿Qué tiene de malo eso? Jesucristo no está hablando, Jesucristo no está predicando, Jesucristo no está diciendo a la gente arrepiéntate. Jesucristo va caminando, va con sus discípulos, y sus discípulos tuvieron hambre. Lógico y normal que cualquiera tenga hambre, ¿verdad? Lógico y normal, los discípulos tuvieron hambre, pero no querían desprenderse del Señor, no querían separarse, querían estar al lado de Él. ¿Qué iban a hacer? Bueno, lo primero que vieron fue lo que les sirvió para comida. Pasan por un sembrado que está lleno de trigo, que está listo para comer, y dicen en Lucas y en Marcos que como se le hace al trigo, lo limpiaron con las manos y empezaron a comerlo. ¡Ah, pero eso es robar! No, era un derecho que tenían los discípulos, porque en Deuteronomio 23, en el capítulo 23, versículo 25, dice: cuando entrares en las mías de tu prójimo, podrás cortar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mía de tu prójimo. Si usted iba por un sembrado, eso no se puede hacer, eso es tremendo delito. Pero en aquel tiempo, si tú ibas por un sembrado y tú tenías hambre, tú no tenías recursos, no había Children and Family, no había Food Stamp, ni nada de eso, tú podías ir al sembrado de alguien y coger cosas para comer. ¿Ok? Era permitido. Lo que no podía era cegar con la hoz. ¿Ok? Pero era permitido. Para los rabinos esto era una obra, esto era un acto para los extremistas religiosos, esto era un acto era un trabajo, ponerse a recoger espigas para comer. En Éxodo 20:10 dice la Escritura: mas el séptimo día, que coincide con el sábado, será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pero ¿qué iban a hacer las personas? ¿No comer? Bueno, eso es lo que pretendían los extremistas. Como hoy los extremistas que cambian lo que dice Jesucristo quieren que nosotros hagamos cosas que no están dentro de las enseñanzas de Jesús. Querían que la gente ni comiera, que se sentara. Cualquier cosa que fuera para comer, para buscarse la comida, para proveer para los suyos, se consideraba obra, trabajo, y por tanto era ilícito. De manera que espontáneamente, nada más que para hacer las cosas lo más normal del mundo, Jesucristo recibe ataque. Dice el versículo 2: y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Eso no es verdad. En primer lugar era lícito. En segundo lugar, ellos vinieron a Jesús. Hermano, aunque tú no hables de Cristo, la gente va a criticar a tu Cristo. Tú decides qué vas a hacer. Vas a llegar a un lado y nada más vas a decir: no, yo voy a la iglesia tal, yo soy cristiano. Te van a criticar. Aunque no sepan lo que tú crees, vas a ver barbaridades en televisión, barbaridades en Facebook, barbaridades en internet, donde quieras, en contra de tu Cristo. La vas a ver. Yo recuerdo aquí una época en que se hizo una película, Jesus Christ Superstar. Aquello era una blasfemia, aquello era un asco, aquello era una vergüenza con Madonna. No sé si la recuerdan. ¿Quién la vio? Oh, pastor, yo la vi, pero yo no era cristiano. Ok, está bien, está permitido.
Jesucristo Superstar. ¿No se acuerdan de esa película? Yo no estaba aquí, pero eso sonó por todas partes. Hace poco hicieron una pequeña peliculita que no salió en ninguna parte, que se quedó en internet. Y el presidente de este país, todo el gobierno y todo el mundo, oh, eso es una ofensa contra Alá, contra Mahoma, eso no es permitido. Y justificaron que detrás de todo eso, la matanza de 4 americanos estaba correcta porque fue por el video. Y cuando traen a Cristo nadie dice nada, nadie hace nada. Todo el mundo se queda callado. Yo espero que no sean eso ustedes. Donde quiera que se hable más del Señor y de la enseñanza del Señor, el cristiano tiene que levantarse. Porque Cristo lo van a criticar aún sin decir nada. Hay gente que quiere quedarse callada para que no se entere que son cristianos. Pero aunque usted se quede callado, usted va a oír lo que dice del Evangelio. Usted va a oír lo que dice de su Cristo, de su Dios. Usted decide si lo defiende o no lo defiende. El Señor está mirando. De manera espontánea, mis hermanos, cuando entraba en la sinagoga, cuando caminaba por los campos. Pero no solo de manera espontánea, cuando abrió su boca para hacer el bien, para enseñar, cuando fue voluntariamente y decididamente a hablarle a los religiosos, porque Jesucristo sí no tenía miedo. El miedo lo tenemos nosotros hoy de defender lo que creemos. Dice que Jesucristo, fíjense ustedes en la segunda parte de esta porción, porque después vamos a ver, vamos a saltar para después ir atrás a ver la respuesta del Señor Jesucristo. En la segunda parte de esta porción dice, partiendo de ahí vino a la sinagoga de ellos. ¿Qué atrevido se metió en la iglesia tal a hablar de lo que él creía? Por nada del mundo se nos ocurre a nosotros llegar a una iglesia y empezar a predicar lo que nosotros creemos, sabiendo que esa iglesia tiene conceptos equivocados de lo que dice la Escritura. Jesucristo entra en la sinagoga, dice los versículos 9 y 10. Partiendo de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había un hombre que tenía una mano seca y le preguntaron para acusarle diciendo, ¿es lícito sanar el sábado? Hermano, esto parece superficial y esto es una porción que posiblemente la gente no le dé mucha importancia, pero eso es lo que estamos viviendo hoy a escala mundial. Nadie quiere ofender a otras religiones y por tanto no se puede ni nombrar. Nadie quiere hablar de Cristo, ya no se permite predicar, ya no se permite decir a la gente. Hay lugares donde usted va a hablar de Cristo y llaman a la policía y dicen, fuera de aquí, nos ofende lo que está diciendo. Y nosotros lo aceptamos. ¿Qué hizo Jesucristo? Bueno, cuando él entró en la sinagoga con intenciones, ¿qué intenciones llevaba Jesucristo a la sinagoga? Jesucristo era un buscapleito. Quería provocar a los que estaban. No. Jesucristo quería enseñar la verdadera doctrina, la sana doctrina, la doctrina de Dios, lo que es la verdad, y hacer el bien. No, pero no importa lo que venga, hay que atacarlo, hay que reprenderlo, hay que decir, no, aquí no se habla de eso. En la sinagoga tenía derecho, él era judío, pero no para ir a hablar y a decir las cosas que iba a decir allí, y hacer lo que quería, y mucho menos el sábado. Y mucho menos el sábado, que era de lo que se agarran en realidad, porque nadie le podía prohibir a Jesucristo entrar a una sinagoga, era judío y tenía todo el derecho. Pero el día de lo que hablamos el miércoles, el día era lo que lo acusaba, de estar rompiendo la ley, de ir allí a querer sanar, querer hacer el bien, querer enseñar. Eso era lo que le estaban criticando. Esperen. Las experiencias que le pasan a uno tienen que servir de algo. Aquí está mi hermana Nelly y mi hermana Tenía y Malena. Yo no sé si ellos se acuerdan. Hubo una iglesia en la ciudad que no tenía pastor y entonces nos invitaron a que si lo pudiéramos ayudar. Fuimos con mucho interés, con mucho amor a ayudar. Hermano, Dios sabe. Había una hermana que tocaba piano, la invité. Fuimos para allá porque no tenían pastor, estaban en el proceso, que se podía predicarle por las noches. Y allá fuimos. Y entonces dijimos, bueno, lo mejor es empezar con doctrinas bíblicas, lo que dice Jesucristo, lo que dice la Biblia. Y empezamos a predicar. Yo me acuerdo que había una señora pastora que una noche se puso brava, se levantó y se fue. No sé si se acuerdan de eso. Otra señora un día dijo, yo se lo tengo dicho a mi esposo, que eso es así como usted está diciendo. Y el esposo se está hablando. O sea, y uno va a enseñar lo que dice la palabra de Dios, no va a ofender, no va a herir, no va,
uno quiere que la gente crezca, que la gente disfrute lo que Dios les ha dado. Pero eso no he recibido bien en ninguna parte. Claro, yo no soy Jesucristo, ni yo tenía, no podía protestar ni hacer nada ahí. Yo sencillamente, si prometí ir a ayudarle, si lo tomaban bien, si no lo tomaban bien. Muchos hermanos lo tomaron bien. Y yo, wow, qué buena idea. La doctrina es bíblica. Pero eso no es la primera vez que me pasa, eso me pasa entre mi misma iglesia. El día que en mi misma iglesia donde conocí a Cristo empecé a predicar, yo empecé a predicar como tal. Y empezaron a decir 40 cosas. Y yo lo que hago es decir lo que dice Cristo, versículo por versículo. Esa es la reacción. Jesucristo entra a la sinagoga, viene a enseñar, viene a predicar. Ya no es que va caminando y haciendo la... Ya cuando Él se decide a enseñar y a ayudar a la gente, porque ve que hay una persona que tiene un problema en su mano, pues entonces lo critican. Cuando trataba de enseñar a la gente y hacer el bien en la sinagoga, dice el versículo 10, dice el 11, y él dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un pozo el sábado no le eche mano y la levante? Le están preguntando algo que no es verdad para cogerlo de acá para adelante, como hicieron muchas veces, porque en la ley no hay nada que diga que es prohibido sanar en el día de reposo, pero muchos extremistas religiosos lo consideraron como un trabajo. Sanar, bueno, hoy es un trabajo que lo pagan muy bien. Bueno, hoy los médicos lo cobran. Dios sigue sanando, los médicos son los que cobran. Lo cobran de manera exorbitante. Me he quedado frío. Lo que vale una piedrecita de 4 milímetros. Yo pensé que era un diamante lo que yo tenía en el riñón. Los biles no paran de llegar. Hay que pagarle hasta... Y es verdad, eso es lo que hace que todo se encarezca y que venga alguien y diga: yo voy a arreglar este problema de la salud pública. ¡Bum! Y suelte un monstruo peor todavía, porque el amor al dinero hace que la gente pierda el control sobre lo que está. No es posible que un suelo valga 200 pesos, un pomo de agua. No es posible. Oye, yo soy médico, eso no. ¿En qué país? Yo no quiero que lo den gratis. No, yo no quiero que el gobierno me dé nada ni que me lo den gratis. Pero cada cosa con su precio. El Señor Jesucristo sigue sanando, los médicos siguen cobrando, ¿verdad? Pero no, en aquel momento el Señor está sanando allí directamente, de manera personal, y lo critican sin cobrar un centavo. Por eso es que me decido a criticar a los que cobran, porque si a Cristo que cobraba, sanaba y sigue sanando sin cobrarle un centavo, lo criticaban. Es malo, tratan de meter en una mentira. No era ilícito sanar el día de reposo. Eso es mentira. De manera que a Jesucristo lo critican como quiera, mi hermano. Como quiera. Y a usted lo van a criticar si usted es seguidor del Señor. Usted tiene que saber defender. Usted tiene que saber lo que va a decir. Usted tiene que tener el valor. Usted tiene que tener la disposición de decir: hey, no. Jesucristo es la verdad. Digo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y saber defenderlo. Todo lo que decimos aquí es bíblico, salió de la palabra de Él, de su palabra, de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a responder? Si es que vamos a responder, si es que nos vamos a llenar de ese valor, si es que nos vamos a llenar de esa... ¿cómo es que tenemos que responder? Porque yo no les voy a decir a ustedes que vayan y se fajen con la gente. No. Recuerden, esto tiene que estar bañado, como todas las actitudes de un cristiano, de amor y de oración. Usted tiene que orar, porque hermano, va a suceder. Está sucediendo. Lo que pasa es que usted se hace de la vista gorda. Hay gente que pone cosas en Facebook que son una ofensa para mi Dios. Y yo no me atrevo a prueba, porque eso sí, a mí no me gusta ni discutir, ni en las redes sociales. Me gusta decirlo frente a frente. Si no tengo la oportunidad de ver a la persona, no lo hago. Aún aunque pueda hablar en privado, porque yo creo que ningún medio social, ninguna tecnología va a cambiar el intercambio personal, cara a cara, que habla la Biblia, como debemos resolver los problemas. Si yo no puedo resolver el problema con una persona porque está muy lejos, mejor lo dejo. Esa es la postura del pastor. No quiere decir que el pastor con todo lo que ustedes ven está de acuerdo, pero yo lo hago desde la posición que Dios me dio. Dios me dio un púlpito, Dios no me dio una página de Facebook, Dios me dio un púlpito, ¿ok? Para tratar con las personas. El día que los pastores hagan lo que hacen los jóvenes y los no tan jóvenes, de incluso sentarse con la familia y olvidarse que la familia existe, ahí estamos perdidos.
El día que el pastor, me imagino yo que sea el último que pierda esa capacidad de relacionarse cara a cara, personalmente. Porque ya ni los maestros, ya dejan un video y se van. Aunque hay pastores que ya están haciendo eso, ponen un video, se van y que la gente coja lo que quieran coger. El día que eso se acabe, dejamos de ser pastores. A nadie se le ocurre poner un grupo de ovejas, ¿verdad? Ponerle una cámara e irse, ¿verdad? Todo el mundo quiere cuidarla, quiere mirarla, quiere atenderla. Eso nunca va a pasar de moda, eso nunca va a ser correcto. Que se pierda, sobre todo con las personas que son del Señor, se pierda esa relación personal. Muy importante. El Señor Jesucristo fue allí a desarrollar esa relación personal de cara a cara, en la misma sinagoga, quiso sanar, quiso hacer lo correcto en el día de reposo, el llamado día de reposo, y lo rechazaron, lo criticaron, y quisieron decir, pero no sabían con quién estaban tratando. Y el Señor Jesucristo va a responder a los ataques. No importa que usted no responda, Él va a responder a los ataques. La manera en que nosotros sabemos cómo respondió Jesucristo en la Escritura está, ¿ok? Vamos a aprender de Él, vamos a aprender cómo Él responde, cómo tenemos que responder nosotros. Hay tres maneras muy importantes que tenemos que aprender, que todo cristiano tiene que aprender y que aparecen ahora en los versículos que vamos a ver. Número uno, la mejor respuesta para cualquier cosa que alguien le diga es la respuesta bíblica, lo que dice la Biblia. Pero a veces no la conocemos, a veces no participamos de los estudios, a veces se presenta la situación y no hemos tenido la oportunidad de preguntarle al pastor, de buscar en la Biblia, de hablar con alguien que sepa un poquito más cómo se responde a esa situación. Nadie sabe cómo responder. Usted lo ve pastores que se paran en la televisión a tratar el tema del islamismo, a tratar el tema de la religión de Cristo, y no dicen lo que dice la Biblia. Yo no puedo decir otra cosa, yo no tengo otra defensa, yo no tengo otro argumento, yo no tengo otra manera de responder a lo que la gente dice que no sea. Jesucristo usó la Biblia. Todo el mundo te saca el texto donde Jesucristo se enfrentó a Satanás en el desierto y usó la Biblia. Muy bueno, la verdad que estuvo bien claro, bien evidente lo que hizo el Señor Jesucristo usando las Escrituras para defenderse contra Satanás. ¿Y qué hay de los servidores de Satanás? Cuando vienen a ti, ¿no le vas a responder también con la Biblia? Pero ¿qué pasa cuando no conocemos lo que dice la Biblia? Cuando nos han dicho que la Biblia dice A y dice B, no dice A. Cuando perdemos la oportunidad de estudiar, de oír, de conversar, de compartir, de interactuar para crecer. Después vienen las vergüenzas. Nos sentamos en un grupo, la gente dice las cosas y no sabemos qué le vamos a decir. Jesucristo en primer lugar usa los argumentos bíblicos, lo que dice la Biblia para responder. En segundo lugar, mis hermanos, Jesucristo usó la actitud. Lo que Él dijo que era verdad, lo hizo, lo practicó y lo vivió. No sé de tú. No sé de tú. Vamos a verlo por partes. A veces nosotros nos sentamos a conversar con alguien. Alguien nos da sus argumentos, nosotros le damos lo de nosotros. Y después vamos para la casa y decimos, tú sabes que es verdad. Para no perderlo, déjame hacer lo que Él dice. Yo creo que tiene sentido lo que Él dice. Y es antibíblico. Jesucristo no. Vamos a ver cómo lo que dijo que era la verdad, lo continuó haciendo. Continuó hacia adelante sin cambio ni retroceso. Sin adornar. Ay, qué manera de adornar la palabra de Dios hoy en día. Ya ni se menciona ni se predica. Hay pastores que te dicen 4 versículos y empiezan a hablar de otra cosa. Porque los versículos están duros, tan difíciles de entender. Y en tercer lugar, mis hermanos, Jesucristo respondió con sentido común. Sí, en la palabra de Dios, en la relación con Dios, en las cosas de Cristo, hay sentido común. La fe no es ciega. La fe tiene explicación, la fe tiene sentido común. Pero vayamos por partes. Miren cómo primeramente respondió el Señor Jesucristo con los argumentos bíblicos. Vamos a ver varios ejemplos, porque hay varias cosas que se presentan aquí y el Señor entonces responde. En el ejemplo número 1, los versículos 3 y 4. Mas Él les dijo, no se quedó callado. Observen ustedes que lo primero que hizo Cristo fue no quedarse callado. No. Vamos a ver si ganamos a los fariseos. No coman más trigo, no toquen. Después les explicamos.
vamos a ver si ganamos a los fariseos. ¡No! Donde el burro se cayó, ahí le dio los palos. Dice que Jesucristo le respondió a los fariseos en el versículo 3 más. Él les dijo, ¿no habéis leído que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Recuerdan ustedes el estudio de los miércoles en primera de Samuel? ¿Cómo llegó ahí a donde estaba Samuel? Y tengo hambre. Y Samuel se lo permitió, dijo, come. Y comió de los panes de la propiciación, los panes que solamente eran para el sacerdote y la gente del templo. Y David comió. Y David comió. Jesucristo responde con hechos bíblicos, historias bíblicas. ¿Qué le pasó a David? ¿Dios lo castigó por eso? No, al contrario. Dios los continuó usando, siguió trabajando con él para que fuera lo que Dios quería que hiciera. Pero es un legalismo. Primero está la necesidad humana y después las reglas religiosas y extremistas, mis hermanos. Ahí en primera de Samuel dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan que los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados delante de Jehová para que se pusieran panes calientes a los días siguientes que los otros fueran quitados. Textos bíblicos. Jesucristo pudiera haberle dicho, lo hago porque me da la gana. Eso lo creé yo, eso lo hice yo. El trigo lo creé yo y todo lo que existe es creado por mí. No, le dieron, fíjense la importancia de la escritura, le dio una explicación bíblica. David lo hizo y no pasó nada. Porque como David hizo aquello, Dios estaba allí y estaba en control de toda la situación. De manera que se puede tomar como ejemplo. Se puede tomar evidentemente como ejemplo número 2. Miren los versículos 5 y 6. ¿O no habéis leído en la ley cómo los sábados en el templo los sacerdotes profanaban el sábado y son sin culpa? Dice el 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si los sacerdotes profanaban el templo trabajando el templo, y eso es lo que creía la gente, cuando veían a los sacerdotes, bueno, los sacerdotes tenían que trabajar, porque lo dice allí, que trabajaban sábado, dice en el libro de Números, en el capítulo 28, en los versículos 9 y 10, más el día del sábado, 2 corderos de un año sin defecto, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, por presente con su libación en el holocausto del sábado. En cada sábado, además del holocausto continuo, si tenían que preparar esto, si tenían que preparar el cordero y preparar y libar y todas estas cosas, pues entonces estaban trabajando el sábado. ¿Quién les dijo a ellos que esto era ilegal? Pero así son los religiosos, mi hermano. Y te cuestionan. El viernes estábamos viendo una película muy interesante. Como la gente cuestiona a Dios. Y si Dios es Dios, ¿por qué no impide el sufrimiento? ¿Y por qué no impide las cosas? ¿Quién dijo que nadie puede darle orden a Dios? Dios permite y hace lo que quiere. Y nadie puede cuestionarlo. Por eso es Dios, por eso hay uno solo. Fíjense cómo vuelve a responder con textos bíblicos. Textos que nos hablan a nosotros de lo que hacían los sacerdotes el sábado. No era ilegal. No era ilegal. Y si era ilegal, Dios lo permitió. Porque lo que es, lo que tiene sentido común, abroga lo que es una ley insensata, que además era para ellos. Jesucristo está abriendo una nueva era donde no es solamente de judíos. Es una nueva era donde las cosas van a ser diferentes. Qué triste ver religiosos y personas que todavía viven bajo esa ley, que ya no tiene nada que ver con nosotros. Y le imponen cargas a la gente que ellos mismos no pueden cumplir, dice la Escritura. Ejemplo número 3, que en el versículo 7. Mas si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Dónde dice esto? Bueno, esto es otro texto bíblico, mis hermanos. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Se acabaron los sacrificios. Eso era la ley. Fíjense que trae textualmente el versículo de Oseas, capítulo 6, versículo 6, búsquenlo ahí. Para decirle, no, la misericordia es más que cualquier sacrificio que ustedes pueden hacer. Eso es lo que quiero, que me conozcan a mí, que tengan misericordia con la gente como yo la tuve con ustedes. Y olvídense de los sacrificios. No hay nada bajo la gracia que sea sacrificio. Oh, hay un sacrificio vivo. Hay un sacrificio vivo, es darnos nosotros, es dar nuestras vidas, es dar nuestro tiempo, nuestro aliento, nuestra energía,
nuestros recursos para que la obra de Dios siga adelante, eso es otra cosa. Pero sacrificios del cuerpo, sacrificios de animales, no, eso se acabó, mis hermanos. Y Jesucristo nuevamente responde con su palabra, con la palabra de Dios. Responder con la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que este es un texto prácticamente idéntico a lo mismo que hizo Jesucristo con Satanás? Oh, no, pastor, pero él fue así con Satanás, porque Satanás. Él es así con Satanás y con todo el que venga a querer cambiar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser igual. ¿Qué decirle a la gente? No, eso no es lo que dice la Biblia. Repito, por amor, porque el que saque a alguien del error está salvando un alma. Hermano, todo lo que usted estudia, todas las escuelas que usted va, todas las enseñanzas que usted recibe, tienen el propósito de sacarle a usted del error y de que usted tenga más conocimiento. Hay personas que creen que una cosa, ¿verdad?, en la física, en la química, en la matemática, lo que sea, cuando vamos a una escuela se enteran de que no es así. Punto. Ayer estaba viendo, yo a Dulce estaba hablando por teléfono y una persona le decía, no, porque la operaron una semana y le hicieron una cesárea. Y Dulce le decía, eso no es cesárea, señora. Eso no es cesárea, eso es una operación ginecológica. No, porque hicieron la cesárea. Eso no es cesárea. Cesárea es para sacar un niño. Bueno, yo te enteras que el cesárea no es toda operación ginecológica, ¿ok? Y así, ese es el propósito de toda enseñanza. ¿Cómo es posible que la gente se pueda poner brava por conocer la verdad? Porque tienen tan interiorizado, tan intrometido en sus mentes lo que le han dicho, las enseñanzas, la doctrina de hombres, que no quieren saber de más nada. Se cierran, hermano. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Usted es una persona cerrada. Lo más probable es que no tenga la dirección del Espíritu Santo, de aquel que te da esa posibilidad de decir, yo creo que es aquí, yo creo que es esto lo correcto, yo creo que aquí es donde tengo que ir, esto es lo que tengo que decir, así tengo que actuar. Y después tú lo compruebas en la palabra de Dios. Tú lo compruebas porque lo ves escrito allí. En el ejemplo número 3, Jesús destaca la equivocación de los judíos en relación con el versículo 12 a 6:6. Miren el ejemplo número 4 en el versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. En Colosenses 1, a veces los religiosos hacen de una doctrina, de un día, de una celebración, de un ritual, algo que es el centro de toda su creencia, y a Cristo prácticamente lo dejan a un lado. Eso es lo que adoran, eso es lo que creen, eso es lo que viven. Y nosotros somos de la tal cosa, y hablan de su doctrina, y Cristo lo dejan a un lado. Hermano, Cristo es lo primero, lo segundo, lo tercero, el alfa, el omega, el principio y el fin, y todo. Si lo dijo Él está bien, si no lo dijo Él no está bien. Si Él lo quitó y lo rechazó, es lo correcto. Tiene que ser así. Esa es la verdadera doctrina bíblica. Cristo, de principio a fin. ¿Okay? Dios viviendo con nosotros. Es Dios. No quiere rebatirle como si fuera un hombre más viviendo aquí en la tierra. ¿Dónde lo dice? Bueno, dice en Colosenses 1:16. Dice en Colosenses 1:16, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Aún lo que usted no puede ver, lo hizo Cristo. Sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué se escapa ahí? Nada. Ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes, ni carne, ni comida, ni día, ni nada, ni fiesta, nada. Todo tiene que ser en función de Él, para la gloria de Él. Con eso, fíjense que en cada caso hay un texto que el Señor trae a colación. Cuando el Señor dice ahí en el versículo 8, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aún del sábado, dice de todas las cosas, aún del sábado. Que por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. Pero no sabemos decirle eso a la gente. No sabemos decirle, no. Cristo, vamos a ver qué dice el Señor. Vamos a ver qué dice Cristo. Y de ahí podemos conversar todo lo que tú quieras. Segundo punto, segunda manera en que Cristo responde a la gente. Sin cambio ni retroceso. ¿Cuántas veces estamos en una iglesia de sana doctrina, pero no estamos firmes, no estamos fuertes? Vienen las necesidades, vienen los problemas, vienen las crisis, y nos coge alguien que tiene una doctrina equivocada, nos dice algo, y
y decir, eso es, sí, déjame cambiar. Jesucristo no cambió nada. ¿Saben qué? Jesucristo siguió sanando el sábado. Jesucristo siguió refutando que el sábado no era, que no era importante. En millones de ocasiones se presentaron la ocasión de que lo criticaban por el sábado y él siguió haciendo lo mismo. Él no echó para atrás, él no cambió, él no ajustó la doctrina, él no la adornó, él no le puso caramelo alrededor. No, él siguió diciendo lo que era correcto cuanto al sábado y cuanto a cualquier cosa. A veces nosotros le decimos más a la gente con nuestra actitud. ¿Qué pasa con la gente cuando le dicen, mira, tú llegas, en el mejor de los casos, mira, yo el domingo para mí es importante, es el día de aprender, de oír, de congregarme, de alabar a Dios, de ver a mis hermanos, es el día que yo celebro la resurrección de mi Dios, que por tanto es resurrección para mí, como mostró mi hermanita cuando se bautizó, una de las cosas que dijo es que ella resucita con Cristo, pues, así se bautiza la gente. El jefe te dice, yo necesito que tú des el domingo. Ok. Y no estoy hablando de gente no cristiana, estoy hablando de gente cristiana. Y yo siempre le digo a la gente, mi hermano, no se trata de enfrentarse, se trata de hacer lo que hizo Jesucristo. Una actitud, la actitud de llegar y decirle, yo tengo un problema. Yo voy a la iglesia el domingo porque es el día del Señor. Todos los días son los días del Señor, esos son los días que yo le doy a Él para alabarle. Y de lo demás, a Dios. Oh, pero cuando en vez ese corazón dispuesto a la obediencia, decidido a hacer lo que sea, que ve que usted está dispuesto a viajar la distancia que sea, por congregarse donde se predica la sana doctrina, que usted está dispuesto a dejar. Hace poco nos estuvieron visitando aquí unas hermanas, y yo las recogía, hermano, a las 7 de la mañana, a 1 hora de viaje de Jacksonville, para ir a la iglesia. Tuvimos que poner almuerzo permanente en la iglesia para que esas hermanas no tuvieran que regresar por la tarde. La familia Echegoyen. Y todavía no les bastó eso. Y 20 años después, agarran un carro y vienen hasta aquí para ver a aquel que ellos enseñaron a predicar. Hermano, eso es obediencia. Pero a veces viene alguien y nos dice algo y nos convence de que necesitas la plata, necesitas el dinero y no va a pasar nada. Ok, es verdad que no pasa nada. Es verdad que no pasa nada. Es verdad que no pasa nada. Yo no lo estoy amenazando, que usted no venga y se congregue, porque usted no le dé tiempo a Dios, no le va a salir un grano en un ojo, ni le va a empezar a sangrar, ni nada de eso. No, yo no estoy amenazando más. Estoy hablando de cómo viene la vida después. Las cosas de la vida, la obediencia. Poco a poco el Señor trata con cada quien de manera diferente. Y hay un refrán muy viejo por ahí que siempre nos da donde más nos duele. Porque Él sabe cómo llamar nuestra atención. No es porque Él sea masoquista, no, es que Él quiere llamar nuestra atención. Nuestra atención está centrada en algo y ahí es donde Él entonces obra para que nosotros respondamos adecuadamente. Hermano, no hay que hacer cambios. Lo que usted tiene es la verdad. Defiéndala. Manténgase firme. Los discípulos de Jesucristo comieron y siguieron haciendo obras de sanidad los sábados. Y en el Nuevo Testamento, Pablo llegaba a la sinagoga, donde quiera que abriera una iglesia, y iba a abrir una iglesia, y hablaba, y predicaba, y enseñaba, y sanaba. Y esa es la historia de la iglesia. Miren un ejemplo, en Lucas 14, versículo 1 al 3, dice, y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos, en casa de un príncipe, después de todo lo que había pasado, llega a casa de un religioso, un sábado, a comer pan, y ellos le acechaban. He aquí un hombre hidrópico, alguien que tenía líquido en la cabeza, estaba delante de él, y respondiendo Jesús habló a los doctores de la ley, a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar el sábado? ¿Saben lo que hizo? Ahora Jesucristo desafiándolo a ellos. ¿Es lícito sanar el sábado? Jesucristo, pues yo lo voy a sanar. ¿Lo sanó? Lo sanó. La historia continúa. Ustedes saben que sanó al hidrópico. O sea, no se detuvo. Bueno, siga viviendo lo que cree. Dicen por ahí que es una frase muy gastada, pero sigue siendo una frase verdadera. La única Biblia que la gente va a leer muchas veces es su vida. Su vida.
había una niña que venía a la escuela bíblica, chiquitica, y entonces la maestra le dijo, a ver, a los niños, ¿quién ha visto a Jesucristo alguna vez? ¿Cómo? ¿Tú has visto a Jesucristo? Y dice, sí, yo. Sí, no me digas, ¿cómo es? Dice, es gordo, con una pancita, cabezón y bigote. ¿Cómo? ¿Tú sacaste eso? Dice, sí, vive frente a mi casa. Es atento, amable, pasa por la casa y me dice, ¿tienen algo que quiera que esté orando por ustedes? Siempre nos está hablando de Dios. Ese para era Cristo. Es amoroso, me trae caramelo. Ese para mí será Cristo. Ustedes van a hacer posiblemente la Biblia y el Cristo que la gente vea. No, depende de ustedes, mis hermanos. Jesucristo también no solamente respondió con argumentos bíblicos, respondió sin cambio ni retroceso, viviendo lo que predicaba, pero respondió también con sentido común. Mira lo que dice el versículo 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer bien el sábado. El hombre es lo que más vale para Dios. Cristo vino a morir ni por su casa, ni por su trabajo, ni por su carro, vino a morir por su alma. Para él lo más grande es usted, su vida, su alma, su eternidad. No vino a morir incluso ni por el cuerpo que usted tiene, dice que se lo va a destruir a la de uno nuevo. Vino a morir porque usted tuviera garantizada la eternidad. Lo más importante, más que una oveja, pues mucho cuidado, porque este argumento lo usa mucha gente. Dice que había una señora en la iglesia que decía, pastor, la Biblia dice, hermana, ¿qué le pasó que el domingo no estuvo en la iglesia? Ay, pastor, la Biblia lo dice, que si se le cae un animal en la zanja, tiene que sacarlo de la zanja. ¿Ok? Porque el Señor les dice ahí, ¿qué hombre habrá de nosotros que teniendo una oveja y esta cayera en un pozo en sábado, no le echa mano y la levante? Y todos los domingos veníamos el cuento este. Y el pastor le dijo, hermana, venda la oveja o tape el hueco. Oye, busquen una solución a esto. Porque se acaba el tema de la oveja en el hueco. Tampoco así, ¿ok? Pero sí hay sentido común. Dice el versículo 12, más vale un hombre que una oveja. ¿Tiene sentido común? ¿Tiene sentido común? ¿Hay o no hay sentido común? ¿No es lo más valioso? Un ser querido, un ser humano no es lo más valioso, aunque hay textos bíblicos que hablan de esto. Pudiéramos decir que se pueden traer a colación varios textos bíblicos que hablan de lo importante, más que un pajarillo, por eso de los pájaros, digo, los pájaros, Dios dice que no son más importantes que los pajarillos, ¿verdad? Que los lirios del campo, que todas las cosas creadas, la obra cimera de su creación somos nosotros. El alma nuestra es lo que quiere cuidar, preservar y salvar, mis hermanos. Hay sentido común en las cosas que hace Jesucristo. Nada que sea en contra del ser humano, ni dejarlo morir por un tratamiento, ni dejarlo morir por una necesidad, por una ley absurda. Nada de eso tiene sentido común. Cualquier religión que le impida a ustedes algo que sea bueno para el ser humano puede tener lógica delante de Dios, mi hermano. El ser humano es lo más grande, lo más importante. Por eso es que él no se detiene en sacarlos del error. No le importa lo que digan los animales, lo que hagan los animales. Le importa a usted, el ser humano. Hay sentido común en la defensa de Jesucristo una y otra vez. De manera, hermano, que vivamos así. Creemos lo que creemos, defendámoslo. Usemos los argumentos bíblicos, busquemos en la palabra de Dios, crezcamos. Cuando oímos lo que oímos por ahí, pero a ver, miren. Nosotros tenemos por las noches un tiempo de preguntas y respuestas. Yo estoy seguro que aquí todo el mundo oye barbaridades acerca de la fe cristiana y no las manifiestan. No tiene la respuesta, no sabe dónde está eso en la Biblia, pero no me dice, pastor, oí decir tal cosa. ¿Cómo es posible? ¿Es verdad eso? Hay muchos hermanos que se me acercan y me preguntan, pastor, ¿esto que dice es verdad o mentira? Entonces, cuando son hermanos de verdad, vienen buscando preguntas, no dudas, preguntas. Uno se goza, se los digo, uno se goza. Hay una hermanita pobrecita que a veces no puede venir casi ningún domingo, vive muy lejos, qué sé yo, y tiene muchos problemas. El lunes por la mañana me está llamando. Hermana, eso lo tratamos ayer en la escuela bíblica, lo trataron ayer, se trató en el sermón, lo tratamos el miércoles.
Pero a mí no me molesta que tenga preguntas. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto, porque con la respuesta es como usted se defiende, con los textos bíblicos, con su actitud. Pastor, me llama, me invitaron a tal lugar, ¿usted cree que deba ir o no deba ir? Entonces uno le explica lo que dice la Biblia, después le dice, haz lo que tú entiendas, pero esto es lo que dice la Biblia. Y crece, la hemos visto crecer, ¿entiendes? Hay algunas cosas pero siguen creciendo, ¿ok? Ese es el llamado de Dios. Jesucristo, miren, Jesucristo no tenía que pasar por nada de esto. Jesucristo no tenía por qué admitir que lo ofendieran, ni que lo criticaran por hacer lo que hacía, ni por lo que decía. Jesucristo no tenía que pasar por nada. Él podía llegar a decir, este es mi ley, y punto, se acabó, como lo hizo el pueblo de Israel. Pero la gracia es otra cosa diferente, hermano. La gracia es otra cosa bien grande, bien diferente. Jesucristo quiere que nosotros entendamos, que nosotros veamos que Él lo dijo, veamos que Él lo practicó y nosotros también lo hagamos. ¿Los argumentos hicieron que los religiosos cambiaran de parecer? No, la mejor conclusión de este sermón es el versículo 17. La más triste, pero la mejor conclusión. Dice el versículo 17, el versículo 14. Entonces salieron los fariseos y tomaron consejo contra Él de cómo lo matarían. Ok, no quiere decir que usted va a ser popular, no quiere decir que usted va a ganar elecciones con decir lo que dice la Biblia. Oh, no. El religioso que no tiene el Espíritu de Dios, que no ha creído, lo va a combatir, lo va a atacar, y si puede acabar con usted, va a acabar con usted. Y hay religiones que te dicen que hay que cortarte el pescuezo, o que hay que venir con una escopeta y caerle a tiro a los que no creen, o los que hacen chistes. No. Es verdad que hacen chistes contra Jesucristo, pero a mí no se me va a ocurrir, porque no tiene sentido ir a matar a los que hagan chistes contra Jesucristo. Como si Jesucristo le hicieron chistes, le hicieron cosas, y Él no mató a nadie. Los trató con amor. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre Mahoma y Jesucristo. ¿Ya? Hay un solo versículo en el Corán que tenga la palabra amor. Amor ágape. Esa es la realidad. Vamos a vivir lo que creemos y vamos a defenderlo. Jesucristo quiere que lo hagamos. Oremos, Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque sabemos que ella no regresa vacía. Te pido que a todos los que hemos creído tú nos des fuerza, nos des valor, nos des entendimiento de tu palabra para poder compartirla, para vivirla sin retrocesos ni cambios y para practicar el sentido común que tú nos das con la dirección de tu Santo Espíritu. Yo te ruego, Padre amado, que si hay alguien que no entienda, lo más probable es porque no tiene una relación contigo. Si hay alguien ofendido, lo más probable es que todavía no haya pedido perdón por sus pecados, no tenga tu Santo Espíritu y haya malinterpretado lo que hemos dicho esta mañana. Por eso yo te ruego que si hay alguien que hoy quiere pedir perdón por sus pecados, porque eso es lo que tú dices en tu palabra, que de esa manera es que se alcanza el reino de los cielos, de esa manera es que podemos ser tus hijos, solamente pidiendo perdón por los pecados, reconociendo que viniste a morir por nosotros en una cruz para darnos ese perdón y también la vida eterna. Si alguien hoy te ora, allí donde está, nunca lo ha hecho, hoy te pide perdón, yo estoy seguro, porque tú dices tu palabra, lo dijiste tú, que le darías el Santo Espíritu, el don inefable de tu Santo Espíritu. Padre, te lo ruego y te lo pido en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Con nuestros rostros inclinados, orándole al Señor.